Buenas tardes, doctores. Vamos a empezar la clase de día de farmacología, fase 1, la primera clase, ¿no? Farmacología 1. ¿Sí me escuchan? ¿Todos me escuchan? Vamos a empezar. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati. Y bueno, vamos a coordinador también de Biomedic, y vamos a poder hablar ahorita de la parte quizás más importante. ¿Por qué? Porque en realidad en farmacología vamos a tocar primero lo que es la base, y la base justamente la van a adquirir solamente en este curso, ¿ya? No vamos a poder repasarlo más adelante, así que por eso hay que estar bastante atentos. Son preguntas que a veces les gusta siempre preguntar, ¿no? Y nos pueden ayudar en otras situaciones también, ¿ya? Primero me parece que han tenido un pretest, vamos a ver. Vamos a ver las claves. Acá la primera pregunta me decía cómo se denomina el tiempo necesario para que se reduzca la concentración plasmática de una droga al 50%. A ese tiempo se le llama pues el tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media es, digamos, el tiempo en el cual la mitad del fármaco debe ser absorbido. Ya acá sería la clave D, ¿ya? La clave D. A ver qué me dicen a esta en todo caso. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfonamidas? Esta es una pregunta sobre antibióticos, ¿no? Pregunta sobre antibióticos. Me está preguntando aquí la pregunta. ¿Están viendo las diapos, no? Sí, estoy compartiéndolas. A ver. Vamos a seguir avanzando. Acá la pregunta me dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfonamidas? ¿Ya? Y bueno, las sulfonamidas son los antibióticos que actúan a nivel del núcleo, y el mecanismo exacto es la inhibición de una enzima llamada la dihidrooctanoato sintasa, ¿no? La clave A. ¿Ya? Esta de acá es la clave A. La siguiente dice, ¿qué antibióticos pueden generar disfunción vestibular y auditiva? ¿Qué antibióticos pueden generar, obviamente como efecto adverso, ¿no? No es lo que deseamos en estos pacientes, pero pudiera generar disfunción vestibular y auditiva? Desde luego nos referimos a unos antibióticos muy especiales por eso, y que siempre preguntan este tipo de reacciones, ¿no? Los aminoglucósidos. Clave A, los aminoglucósidos. La otra me dice, ¿cuál es la fisiopatología de la inducción de enfermedad gástrica producida por consumo de AINES? Doctor, ¿por qué los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, me pueden generar enfermedad de irritación gástrica, que a veces llega incluso a presentar hemorragia digestiva, ¿no? Son una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva en pacientes que toman estos AINES. Debido a que los AINES inhiben a múltiples mediadores, entre ellos tenemos a las prostaglandinas, ¿no? Que se encargan de la protección mucosa, de la mucosa gástrica, justamente para evitar algún tipo de lesión por el ácido. Entonces la clave acá sería también la letra A, ¿ya? Interrupción de la síntesis de prostaglandinas. Y esta me dice, por su mecanismo de acción, ¿a qué nivel actúan los AINES? Los antiinflamatorios no esteroideos actúan justamente a nivel de una enzima, ¿no? Que degrada el ácido araquidónico. Esta enzima se llama pues la ciclooxigenasa, la famosa COX. La ciclooxigenasa, la famosa COX. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿eh? Vamos a detallar esto todavía mucho más. Bueno, miren, este es un cuadro que en realidad me presenta la cantidad de preguntas, ¿no? Que han venido en el residentado médico, que ustedes van a ahora enfrentar, ¿no? Estamos preparándonos desde la fase 1, y esto les va a servir bastante para que poco a poco ustedes puedan afianzar todos los conocimientos, ¿no? Entonces, miren, en farmacología ahí dice bien claro que, digamos, han venido 33 preguntas en estos 7 años, pero en realidad este porcentaje puede ser más todavía, ¿no? Considerando que muchas preguntas de clínicas, sobre todo de clínicas, ¿no? También de gineco y en medida menor pediatría y cirugía, pueden ser respondidas sabiendo algunos aspectos básicos de los diversos fármacos, ¿no? Y ahora que vamos a hablar de varios de ellos, les va a servir porque pueden con eso también responder a otro tipo de preguntas, ¿no? Y preguntas de infecto, preguntas de endocrino, que a veces ponen ahí fármacos, ¿ya? Entonces este porcentaje todavía debe ser aún mayor en la realidad, ¿ya?
la tendencia, ¿no?, de la cantidad de preguntas, ¿no? 3 es un número bastante promedio y representativo, ¿no?, de lo que puede venir en realidad de farmacología. En cuanto al tipo de preguntas, ¿no?, tenemos que los antibióticos ahí constituyen un porcentaje bastante importante. En la misceláneas agrupamos en realidad a todo lo que son los fármacos de especialidades, ¿no? Por eso que también el porcentaje es relativamente amplio. Otra pregunta que siempre les gusta hacer, algo que siempre les gusta hacer en los exámenes en general, es preguntar de farmacotoxicología también, ¿no? Todo lo que son intoxicaciones, ¿ya? Todo lo que es intoxicaciones, ¿ya? Y también la farmacocinética y farmacodinamia, que por ahí en realidad a veces les gusta también volver a preguntar. Entonces, ahora, doctores, lo que vamos a hacer es revisar la parte básica de la farmacología, que constituye la farmacocinética y la farmacodinamia. Son las dos ramas principales que se encargan del estudio en general de los fármacos, ¿ya? Entonces, primero algunas definiciones de algunos temas muy importantes, algunos conceptos, ¿no? Se supone que la farmacología, ¿no?, que es la ciencia que estudia obviamente las funciones del fármaco, del principio activo de los medicamentos, necesita otros tipos de ciencias para poder llevar a cabo su cometido, ¿no? Y eso se llaman las ramas de la farmacología. Hablando de lo que es la farmacognosia, ¿no?, la farmacognosia normalmente se involucra a lo que es el conocimiento del fármaco, ¿ya? El conocimiento del fármaco, pero a través, digamos, de su origen, ¿no? O sea, cómo fue originado, descubierto este fármaco, ¿no? A veces algunos medicamentos se descubrieron quizás al azar, otros manipulando, ¿no?, ciertas sustancias, y a la larga por ejemplo, me decía que esa sustancia inhibía el crecimiento bacteriano. Todo eso de ahí es la farmacognosia, ¿ya? La farmacognosia, cómo se origina cada uno de los fármacos, ¿no? Generalmente aquí hablamos de los fármacos de origen natural, ¿no? O sea, aquellos que se originan, por ejemplo, ¿no?, la quinina, del árbol de la quinina, ¿no?, la cloroquina, ese tipo de orígenes mayormente, ¿no? La farmacoquímica, desde luego, estudia las estructuras químicas, las modificaciones a nivel de los átomos, ¿no?, y moléculas de cada medicamento, ¿no? Estudia a nivel químico los fármacos. La farmacocinética y la farmacodinámica, ahora la vamos a ver más adelante. La farmacotecnia, ¿no?, viene justamente del estudio de cómo el fármaco se va, o sea, del principio activo, que es obviamente la base, ¿no?, la base principal del fármaco, la estructura química fundamental, vamos a poder producir ya el medicamento, ¿no?, pero en la parte física, ¿no?, la parte física. O sea, involucra acá lo que es obviamente el tratamiento, ¿no?, de lo que son las cápsulas, la producción de, por ejemplo, ampollas, etcétera, ¿no? Todo eso de ahí es la farmacotecnia, ¿ya? La parte digamos, operacional, industrial, ¿ya? La farmacopatología, desde luego, va a tratar las enfermedades, ¿no?, los efectos adversos, las enfermedades de los diversos fármacos, ¿ya?, de los diversos fármacos. Las enfermedades o sea, las reacciones adversas que pueden producir, porque obviamente los fármacos no están exentos de producir bastantes tipos de reacciones, ¿no? Alteraciones en la piel, en la sangre, etc. La farmacoterapia, desde luego, es una rama en la cual me involucra no solamente conocer el fármaco, sino también saber su utilidad, ¿no? Desde luego acá yo estoy hablando de guías clínicas, estoy hablando de clasificación de los fármacos según la patología a la cual nos pueden, ¿no?, ayudar. Luego viene la farmacoprofilaxis, que obviamente involucra también el hecho de la quimioprofilaxis, ¿no?, o sea, el utilizar los medicamentos para poder prevenir algunos tipos de enfermedades. La farmacovigilancia es una rama muy importante, desde luego, fundamentalmente operacional, que me sirve para vigilar los efectos de los fármacos, ¿no? Vigilar los efectos de los fármacos. Y esto obviamente no se hace pues en un día ni en dos, esto se hace en todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo tienen que haber mecanismos, unidades, instituciones en cada país que se encarguen de vigilar los efectos de los medicamentos, ¿no? Una vez comercializados, entonces
en realidad tienen que ver a ver qué pasa con ese medicamento, ¿no? Si produce quizás en 2, 3, 4, 5, 10 años efectos adversos o la cantidad de efectos que produce. Esa es la farmacovigilancia, que es algo bastante importante. Y la farmacoeconomía es una rama que desde luego se usa bastante, sobre todo a nivel gerencial, para ver no solamente si un fármaco es bueno o no, sino también para ver su costo-beneficio, ¿no? Su costo-beneficio. A ver, es un fármaco que me ayuda, pero es muy caro tal vez, entonces me conviene realmente adquirirlo, ¿no? O conviene que la institución desembolse esta cantidad para poder adquirirlo mientras pudiera adquirir otro tipo de medicamentos que son más baratos y me ayudan a más personas, ¿no? Ese es un dilema en realidad que justamente la farmacoeconomía se encarga de ver, ¿no? Y luego también existe las definiciones del mismo fármaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a un nombre químico de este medicamento, nos estamos refiriendo específicamente a la estructura química, ¿no? Por ejemplo, este es el etil 1-metil 4, ¿no? Fenilisonipecoato hidrocloruro, ¿no? Cuyo nombre, digamos, químico es este, por la estructura de carbonos y de radicales UH. Pero tenemos un nombre genérico, que vendría a ser, por decirlo así, un nombre resumen de esta estructura química, en este caso hidrocloruro de meperidina, ¿no? Meperidina, simplemente, meperidina. Y el nombre genérico es entonces la molécula base, ¿no? En realidad ya te he dicho que el nombre químico es algo más específico y el nombre genérico es, en verdad, vendría a ser un sinónimo, ¿no? Solo que algo más resumido, digamos, ¿no? Y algo más operacional. Pero ese nombre genérico es aquel que van a llevar todas las marcas que se puedan sacar derivadas de este fármaco, ¿ya? De este fármaco. O sea, yo saco, por ejemplo, mi nombre comercial. Imagínate que, por ejemplo, el laboratorio Roche nos saca Demerol. Entonces, Demerol es la marca registrada, ¿no? Lo reconocemos por esta R o trademarker, ¿no? En el cual vendría a ser un tipo de meperidina, pero puede haber otro laboratorio que saque con el mismo compuesto genérico otro tipo de medicamento, otro tipo de nombre y le ponga pues su marca registrada. El nombre comercial ya depende en realidad de cada industria farmacéutica, ¿ya? Esa es la diferencia. Y por otro lado, cuando hablamos en realidad de medicamento, nos estamos refiriendo por una parte a la forma farmacéutica y al principio activo. El principio activo vendría a ser desde luego el nombre genérico, ¿no? O sea, la molécula, ¿no? El principio activo viene a ser la molécula. Por ejemplo, el hidrocloruro de meperidina. Pero cuando esto de aquí lo uno, o sea, ya estamos hablando no solamente de la molécula, sino de la forma. Por ejemplo, una ampolla, ¿sí? Es una ampolla de meperidina, entonces ahí ya estamos hablando de medicamento, ¿ya? Medicamento entonces ya involucra también no solamente el compuesto, sino también ya producido como una forma farmacéutica. Esta forma puede ser, ahora vamos a verla de diversas clases, ¿no? Entonces, también lo que vamos a ver acá es que existen en el procedimiento, ¿no?, de creación de los fármacos diversos tipos de momentos, ¿no? Diversos tipos de momentos. Entonces, en un momento inicial, por ejemplo, ¿no?, como vemos acá, tenemos lo que es la parte de investigación básica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que acá estamos solamente investigando una molécula a partir de estudios, ¿no?, que pueden ser hechos en animales, ¿no? Por ejemplo, ratones, que son los más conocidos, ¿no? Ratones o ratas. Y en los cuales vamos a, en esta etapa, a veces descubrir, ¿no?, nuevas moléculas, nuevas enzimas, nuevas reacciones, ¿no?, que puedan explicar, por ejemplo, una respuesta inmune, por ejemplo, una protección gástrica o un desequilibrio hormonal. Esa parte de la investigación, desde luego, ¿no?, involucra un número enorme de entidades químicas y también un número generalmente grande de años, ¿no? Es una parte que demora bastantes años. Y luego de este periodo, una vez que nosotros ya hemos investigado, hemos llevado a la síntesis o en todo caso a la detección, ¿no?, hemos descubierto la molécula, vamos a empezar a realizar pruebas preclínicas, ¿no? Cuando vemos que son pruebas preclínicas, ojo, nos estamos refiriendo al uso del fármaco, de este nuevo compuesto, en animales, ¿ya? Las pruebas preclínicas en animales. Esto de aquí también puede tomar unos años, desde luego, ¿no? La experimentación, mayormente ahí lo que trato de ver es que no sea
un compuesto demasiado tóxico o mortal, etc. Y luego ya viene la etapa de estudios clínicos, ¿no? Entonces luego ya de eso viene la parte de estudios clínicos. Y en la parte de estudios clínicos, aquí es donde ya hablamos de lo que son las fases, ¿no? Acá hablamos de lo que son las fases, ¿ya? Entonces las fases del estudio clínico, obviamente acá ya estamos hablando en humanos, ojo, ya estamos hablando en humanos, se divide pues en 4, ¿no? La fase 1, como su nombre lo indica ahí, es la primera parte y puede tomar unos 5 a 10 años, pero un año aproximadamente, puede tomar aproximadamente meses a un año. Y aquí normalmente el número de pacientes, ¿no? El número de pacientes es bastante reducido, ¿no? Generalmente en la fase 1 podemos involucrar más o menos de 10 a 100 participantes, ¿no? Generalmente estos participantes son voluntarios, obviamente, ¿no? O sea, voluntarios se le paga una cantidad, que es lo que se hace más comúnmente. Y desde luego estos voluntarios son sanos, ¿no? Estos voluntarios son sanos. Vamos a cambiar de color, creo que acá. Voluntarios sanos, ¿ya? Doctor, ¿y por qué voy a usar un fármaco en voluntarios sanos que no tienen enfermedad? Porque acá no me interesa demostrar si el fármaco es eficiente o no. Acá lo que me interesa mayormente es ver qué tan seguros y tolerables son, ¿no? Seguridad, ¿no? O sea, que no le pase a la persona un efecto demasiado pues adverso, ¿no? Un efecto que puede ser potencialmente mortal, ¿no? Entonces esa es la parte más importante. Acá lo que me interesa es que si el paciente lo puede tolerar, no me interesa todavía la dosis ni si es eficaz. Ya es la fase 1. Luego viene la fase 2, acá normalmente ya son más participantes, ya busco 50 hasta 500 participantes, ¿no? Aquí ya mayormente, ¿no? Lo que voy a buscar aquí es la eficacia del medicamento, ¿no? Acá ya voy a buscar la eficacia del medicamento. Entonces, acá normalmente ya voy a buscar pacientes realmente con la enfermedad, ¿no? O sea, con la condición clínica que me interesa estudiar, con la enfermedad. Y acá lo que me interesa mayormente es ver la eficacia, ¿no? Eficacia. Y también el intervalo de dosis, ¿no? Entonces acá me interesa darle medicamento y que no lo mate, digamos. Acá ya me interesa darle un medicamento y que sea eficaz, o sea, que realmente me ayude en esa enfermedad. Si es un antihipertensivo, pues que me baje la presión. Y desde luego también ahí voy a poder ver más o menos la dosis que se le va a dar, ¿sí? La dosis que se le va a dar. Y luego viene el estudio en fase 3, que también desde luego vamos a darlo en pacientes ya con la enfermedad, ¿no? Acá la cantidad puede ser de cientos a miles de pacientes, ¿no? Cientos a miles. Y acá desde luego ya me interesa confirmar la eficacia, pero en una población mucho más grande, ¿no? Esto normalmente, cuando ustedes revisan, cuando sean residentes o quizás desde ahorita están revisando artículos de medicamentos, ¿no? Que pueden ser aprobados para una enfermedad, casi siempre los estudios se publican en las revistas en fase 3, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque la fase 3 desde luego ya es cuando el medicamento ya se ha visto que es útil, que es seguro y queremos ya ver los efectos en una población grande. O sea, queremos ya ver en realidad, ¿no? Comprobar a ver si en realidad el fármaco me ayuda, ¿no? En cambio en la fase 4, pues ya la fase 4 es cuando ya el medicamento ya fue aprobado, incluso comercializado, ¿no? O sea, en la fase 4 ya el medicamento, ¿no? Ya ha sido introducido al mercado, o sea, quiere decir que el organismo competente, que en Estados Unidos es la FDA, acá en el Perú es la DGMIT, ¿no? Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ya ha autorizado y lo ha registrado, ¿no? Como parte de un fármaco del mercado. Entonces, una vez que ya está registrado, simplemente viene el periodo de vigilancia, por eso dice acá, esa es la fase 4, ¿ya? Y acá que me interesa mayormente ver los efectos adversos, ¿no? Obviamente es también en pacientes enfermos, efectos adversos, ver lo que es las interacciones que puede haber, ¿no? Y las dificultades en el cumplimiento del medicamento, ¿no? Muy bien, entonces obviamente todo medicamento debe pasar por ese tipo de fases, ¿ya? Y es muy importante que lo sepan porque en realidad pueden preguntarles, ¿no? Es algo de conocimiento general. Recordar obviamente que medicamento tiene que todavía sobrevivir la prueba de la fase 4, porque a veces hay muchos medicamentos que todo bien, ok, sale en la revista que es un súper buen medicamento y cuando ya se masifica el uso, ya es introducido al mercado, ahí recién empezamos a encontrar
algunos efectos adversos, incluso a veces mortales, ¿no? Cosa que hace obviamente que pueda retirarse el medicamento inmediatamente, ¿no? Como muchas veces lo hemos visto, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar ya de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no? Doctor, entonces si me preguntan, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia, ¿no?, los diferentes procesos por los que el fármaco pasa a través del cuerpo, ¿no? Por los que el fármaco pasa en el cuerpo. Dicho de otro modo, que es una manera mucho más rápida de recordar, es los cambios que el cuerpo le hace al fármaco, no al revés, los cambios que el cuerpo le hace al fármaco. Cuando el fármaco va a pasar a través del cuerpo humano, va a sufrir modificaciones, ¿no? Va a ser desdoblado, va a ser triturado, va a ser absorbido, y todo eso de ahí se llama farmacocinética, ¿ya? Para eso nosotros tenemos un conjunto de procesos, ¿no?, cuyo acrónimo es LAMDE, ¿no?, que me hablan obviamente de lo que es los procesos de liberación, ¿no?, proceso de absorción, proceso de metabolismo, ¿ya?, una vez que el fármaco pasa a través del compartimento central, ¿no? Hay un fármaco aquí que va a estar libre, fármaco libre, y este fármaco libre va a ser susceptible a también ser modificado, ¿no? Entonces, a este proceso se le llama metabolismo, ¿no? Se ve clarito, ¿no? Metabolismo, vamos a ver. También otros le llaman metabolismo o biotransformación, por si acaso, ¿ya? Biotransformación, ¿sí? Entonces, el medicamento primero se libera de su envoltura, luego se absorbe, ¿no?, a través de múltiples sitios de entrada, luego pasa a la sangre, que es el compartimento central, ¿no?, la sangre, y luego posteriormente va a ser metabolizado. O sea, vamos a utilizar mayormente enzimas hepáticas para poder darle alguna modificación química. Una parte de este fármaco, luego posteriormente, una parte de este fármaco se va a eliminar, ¿no? Mientras que otra parte del fármaco metabolizada va a ir hacia el sitio de acción, ¿no? Una parte va a ir hacia el sitio de acción. Obviamente, por ejemplo, si yo tomo un AINE y me golpeo el codo, el sitio de acción será pues el tejido alrededor del codo, ¿verdad? Otra parte del fármaco se irá a los reservorios císticos. Hay algunas estructuras que funcionan como reservorios de medicamentos, por ejemplo el hueso, y otro medicamento se irá a sitios de acción quizás no deseados, ¿no? Sitios de acción no deseados, ¿no? Por ejemplo, otra parte del cuerpo que no sea esa parte lesionada, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, este de acá, este proceso que ustedes ven aquí, que se resume en el famoso LAMDE, ese es el conjunto de procedimientos por los cuales pasa el fármaco en el cuerpo, y así es como el cuerpo modifica a este fármaco, mediante los procesos de liberación, absorción, distribución, que no le hemos puesto ahí. Distribución justamente tiene que ver con cuando el fármaco se absorbe y luego va hacia varios sitios, ¿no? Y uno de ellos va a ser el órgano que va a hacer el metabolismo del mismo, y otra parte se va pues a excretar, ¿no? Hablando ya más concretamente de la liberación, ¿no? La liberación solamente atañe a algunas partículas, a unos fármacos, ¿no? Sobre todo los que vienen en cápsulas, ¿no? O sea, los medicamentos que vienen para la vía oral, ¿no? Que tienen una envoltura muchas veces, entonces van a tener, o tienen una composición bastante sólida, entonces van a tener que pasar por estas minifases que vienen dentro de la liberación. Una de ellas es la disgregación. Simplemente quiere decir que vamos a romper las partículas, ¿no? De formas sólidas que son grandes a otras pequeñas. Simplemente eso es la disgregación. Cuando estas formas ya sólidas, en cambio, van a pasar a formar parte de una solución, ¿no? Una solución que tiene obviamente como componentes un soluto y un solvente, ese proceso ya se llama disolución,
A ese proceso se le conoce como disolución, ¿ya? Y luego viene otro proceso que se llama la difusión, que ya viene a ser el paso del fármaco a través del fluido. Una vez que el medicamento ya está formado como una solución, ese paso del fármaco se llama difusión. Y luego viene el proceso, digamos, de absorción, ¿no? Luego viene el proceso de absorción. Ahora, claro, esto a su vez puede estar modificada por otro tipo de factores, ¿no? La disolución, por ejemplo, puede estar modificada dependiendo de qué tan soluble es el fármaco, el mismo tamaño de la partícula, de la pastilla, de la tableta, etcétera, ¿no? La viscosidad, ¿no? La viscosidad del fármaco, la temperatura y desde luego a veces también la agitación, ¿no? Si se trata de mayormente compuestos para tipo emulsificantes, ¿no? Que deben agitarse previamente antes de ingerir. Y luego de ese proceso, que como les digo, no todos los medicamentos en realidad pasan por este proceso, viene ya uno de los más importantes, que es el proceso de absorción. El proceso de absorción, su definición es clarísima. La absorción es el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la sangre, así yo siempre les digo. Desde el lugar de administración, también le pueden llamar vía de entrada, hasta la sangre. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos por ejemplo de la vía oral, la absorción será desde que tú tomas la pastilla hasta que llega a la vía sistémica. Eso de ahí es absorción. Doctor, si me ponen una ampolla en el músculo, eso de ahí, pues entonces la absorción será desde que te ponen la ampolla en el músculo, ahí, hasta que la ampolla, el medicamento, vaya hasta el torrente sanguíneo. Todo ese proceso es la absorción, ¿ya? La absorción. Doctor, si me ponen por ejemplo gotas al ojo, pues la absorción será desde que te ponen al ojito hasta que pasa la sangre. Ahora, desde luego no siempre me conviene o espero que el proceso de absorción se dé. Ejemplo, doctor, justamente el que te he mencionado, ¿no? Las gotas oftálmicas. Las gotas oftálmicas son hechas justamente para que el efecto del fármaco se quede ahí nomás en el ojo, de manera local. No me interesa de que ese fármaco sea absorbido hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? No me interesa porque no quiero que el fármaco vaya a la sangre y se tenga un efecto sistémico. Entonces, ahí solamente no me conviene o no quiero que sea absorción. Doctor, otro ejemplo. Los aerosoles, ¿no? Los aerosoles para uso respiratorio justamente han sido creados para evitar el proceso de absorción, ¿no? Me interesa que el medicamento ingrese en las vías respiratorias y ahí nomás se quede, porque de lo contrario me daría pues efectos adversos, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de medicamentos en los cuales no me conviene que haya un proceso de absorción, ¿ya? Muy bien. Ahora, la absorción a su vez también tiene factores, ¿no? Que puedan modificarlo, que pueden, obviamente que depende de ellos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos las propiedades físico-químicas del fármaco. Claro, o sea, dependiendo la propiedad física, ¿no? De la forma, de la solubilidad y la parte química, los compuestos moleculares, un fármaco puede ser más fácil de absorber que otro, ¿no? Luego otro agente importante es desde luego la situación anatómica y fisiológica de donde se va a absorber. Vamos a tomar el ejemplo del estómago, ¿no? Si el estómago, por ejemplo, tiene algún problema, ¿no? O por ejemplo un paciente, imagínate, le han resecado el estómago o el intestino por algún tipo de cáncer u otra dolencia, entonces la superficie de absorción va a ser menor, ¿no? Entonces me interesa que la superficie de absorción, que puede ser el estómago, el intestino, etcétera, esté indemne, esté en buenas condiciones, ¿sí? Si está en malas condiciones, pues obviamente va a haber menor absorción. Eso hay que considerar obviamente a la hora de estar frente a estos pacientes. Otro también la forma farmacéutica, ¿no? Desde luego, ¿no? Puede ser que una cápsula sea más sencilla que más compleja que absorberse que una tableta, ¿no? Para eso justamente se crean diversos tipos de formas farmacéuticas para poder prevenir el ritmo o la velocidad de absorción. Y otro concepto muy importante es tanto el pH como la forma ionizada y no ionizada de los fármacos.
La mayoría de los fármacos que conocemos suelen ser ácidos o bases, pero débiles, ¿ya? La mayoría son débiles. Y una vez que se hayan disueltos, se encuentran parcialmente ionizados, existiendo un equilibrio entre la fracción ionizada y la fracción no ionizada. ¿Ya? Entonces, los medicamentos no suelen ser muy extremos, no es que un medicamento suele ser ácido fuerte o base débil, lo que le permitiría tener una parte ionizada y no ionizada bastante fuerte. No, en este caso, normalmente el medicamento se encuentra entre esos dos estados, en un estado de equilibrio. ¿Ya? Es por eso que, además de eso, el pH del entorno también puede influenciar la absorción, porque puede tener una capacidad de ionizar las moléculas. Y lo importante acá que yo quiero que recuerden, que es lo que han preguntado, es obviamente qué formas son más fáciles de absorber que otras. Simplemente recuerda que las formas ionizadas suelen ser hidrosolubles y por lo tanto difunden mal, atraviesan mal las membranas. ¿Ya? Fácil. Forma ionizada, hidrosoluble. ¿Ya? Acuérdate que lo hidrosoluble obviamente es bastante polar y difunde mal en las membranas celulares, cuyo componente mayormente es fosfolipídico. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las formas ionizadas tienen menor absorción. En cambio, las formas no ionizadas suelen ser liposolubles. Por lo tanto, en las membranas celulares, que está compuesta nuevamente por lípidos, por fosfolípidos, van a poder atravesarlas bien, con facilidad. ¿Ya? Por eso se dice que se absorbe adecuadamente. Entonces es un concepto a recordar. Ya las formas ionizadas suelen tener mala absorción y las formas no ionizadas o liposolubles suelen tener una buena absorción.